Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio García Mancilla. En la entrevista de hoy estamos con el doctor Rodrigo Maestu, expresidente de la Asociación Argentina de Artroscopía y también expresidente de SLART. Y el tema que elegimos para hoy es osteotomías, tanto valguizantes como varizantes, principalmente en el plano coronal, pues las osteotomías derrotadoras o deflexoras y en el plano axial quedarán para otra entrevista. Y la primera pregunta que te queríamos hacer, Rodrigo, es cómo fue tu experiencia con este procedimiento y el recorrido que has realizado haciendo este tipo de cirugía. Bueno, hola a todos. Sí, te podría decir que cuando hice mi residencia en el Rivadavia en el año 90, hacíamos una osteotomía que se llamaba osteotomía de Ramadier, que lo que hacía era una osteotomía cupuliforme, se hacía la corrección y después se ponía un yeso 40 días. No se hacía ningún tipo de osteosíntesis. Así que se fue mis primeras experiencias con la Ramadier, con muchas complicaciones. Después nos visitó Vilarrubias, un curso que hicimos con la AAA en el Hospital Rivadavia en Argentina, y él hacía las osteotomías y las fijaba con un par de grapas. Que también lo hacía eso Ranaleta en Argentina, ¿no? Porque también es la misma escuela ahí que Vilarrubias. Así que hicimos una experiencia de eso. Después una experiencia, llegó el tutor externo. Entonces hacemos una osteotomía y la fijamos con un tutor externo. Eh, ¿Cómo se llamaba? El que era de, no importa la marca, Orthofix. Orthofix. El Orthofix. Y después pasé una época que también volvimos, como hacía un poco Ranaleta, poco osteosíntesis y más simbolización. Y bueno, después ya arrancamos con las placas y ahí empezó todo. Primero con la placa de Pudú, que operé muchos pacientes con la placa de Pudú, hablando siempre de varo valgo. En esa época el valgo lo corregíamos en el fémur y el varo en la tibia, pero tuve muchísimas complicaciones con la Pudú, en fémur muchísimas complicaciones, en tibia también, pseudoartrosis, fractura de la placa, ruptura de los tornillos, porque claro, era que teníamos que adaptar nuestra rodilla a esa placa y al espacio. Y cuando empezamos a hacer como más detallistas de osteotomía, porque antes, cuando empecé en el Rivadavia, no había telemetría, no había cálculo, tenía un varo, se corregía un poco y esa era la cirugía. Y empezamos a ser más detallistas, hicimos una experiencia con el doctor Manfred con navegación de osteotomías. Y claro, si la osteotomía me decía, tenés que hacer una apertura de tibia de, qué sé yo, de 11. Pero ¿cómo? Tengo placa de pudú de 10 o 2,5. Entonces, ¿qué pongo? ¿Una de 10 o de 5? ¿Cuál pongo? Entonces, ahí empezó a hacerme ruido todo lo que es la placa de pudú y pasé directamente a placa bloqueada, que es lo que estamos haciendo ahora. Yo creo que mi cabeza me cambió en un curso que hice en el 2019 en Chicago, que me invitaron como faculty, un curso que era de Sport Medicine y de la AOS, creo, o de SLAR, no me acuerdo, no, Isacos Sport Medicine. Y claro, yo mostraba mis casos con la Pudú y todos los faculties, ninguno mostraba una Pudú. Dije, algo estoy haciendo. Todo el mundo mostraba placa bloqueada, la Tomofix o la que vos quieras, pero placa bloqueada. Bueno, ahí yo creo que ahí me dio mucho vuelta a la cabeza y yo creo que en Argentina, no, Ricardo Manielov también influyó, muchísimo influyó en nosotros en lo que es osteotomía. Es un poquito la historia, un poco aburrido, Algo, perdón. no, no, muy interesante Ahora, todo ese actualmente, ¿qué recorrido. hago ahora actualmente? Ya vamos a llegar a eso, Listo, no te adelantes. dale. Vamos, algo dijiste recién en cuanto a la planificación, el Sí. paso previo a esta cirugía que es clave. ¿Qué usas hoy en día? ¿Cómo las planificás? ¿Usás algún software o qué? Muy fácil. Paciente que viene a la consulta con un dolor medial o lateral, se lo revisa en el consultorio, se le saca la ropa, se lo hace caminar, pone una pierna, se lo mira adelante, atrás, y uno ya tiene un panorama de ese paciente. Y lo primero que pedimos es una telemetría. Una telemetría que es una radiografía de frente, inclusión de caderas, rodilla y tobillo, y medimos 3 ángulos que son importantes. El ángulo distal lateral de fémur, el ángulo proximal medial de tibia y el ángulo articular. Con esas 3 mediciones, y bueno, obviamente tenemos el eje mecánico que ya nos dice qué Para saber problema cuánto tiene. corregir. Con eso hacemos la planificación. Ok, podés pedir radiografías frente y perfil, bilateral, para ver cómo está un poco la rótula, podés pedir una resonancia para ver cómo está el compartimento lastimado y el otro compartimento. En una época pedimos centellograma, que ya lo dejé de pedir directamente. Así que yo creo que lo que le pido es una telemetría, porque el paciente viene con resonancia siempre, así que eso por suerte no hay que pedirlo, pero la telemetría sí es fundamental. Y he tenido problemas con la telemetría, me lo han medido más mal donde la mandé a hacer, entonces lo que hago ahora es medirla yo. O sea, el paciente que voy a operar, mido yo. Ahora hay un montón de apps que son muy fáciles de usar. Sí, tenés que pagarlas, no son gratis,
Actualmente estoy usando lo que se llama PicMed, que me encanta. Es muy fácil de usar. Uno pone la telemetría, te tira todas las líneas y ahí pones lo que quieres hacer. VAR o valgo, te dice dónde tendrías que hacerlo. Si de apertura, de cierre, lo decidís vos. Y ahí te dice exactamente todo. La angulación, cuándo tenés que abrir la osteotomía. Eso es muy bueno. Y la fijación, siempre con placa bloqueada. Tanto en fémur como tibia, y habitualmente uso injerto de halo, porque para mí es fácil pedirlo y lo uso, aunque algunos dicen que si es de 7,5 de la osteotomía solamente no hace falta injerto, pero lo pido. Pero la planificación, volviendo a la pregunta que me fui por las ramas, es examen físico fundamental, hablar con el paciente, telemetría para hacer los ángulos, resonancia que ya trae el paciente, y con eso uno ya puede planificar la cirugía. Pues la ayuda de una app está bueno. Usé el Bob Ninja un tiempo, que es un poco más complejo, pero si no, uno puede con la computadora tirar las líneas uno. Es muy fácil tirar las líneas y hacer la planificación. Bien, excelente. La próxima pregunta venía ya más orientada a la técnica quirúrgica. Ya hablaste de las placas o el tipo de placas que usás, hablaste del injerto. Aditivas, sustractivas, siempre haces lo mismo en tibia, en fémur, No, vas variando. voy cambiando por cada paciente. Me faltó decir de la planificación una sola cosa. Cuando uno planifica una osteotomía varizante de fémur, lo que hace es la línea, el eje mecánico, tratar de llevarlo a cero, ¿no? Si uno hace de tibia, que es una valguisante, puedes irse al punto de Fujisawa, que es 62,5% del peso de tibia, y lo puedes llevar ahí. Un poco discutido eso, pero bueno, eso es un poco la planificación. Con respecto a... ¿Me preguntaste? ¿Estamos hablando de sustractivas o aditivas? Perfecto. Eso depende, ¿viste? Porque si el paciente tiene... Cuando hace la telemetría te dicen cuánto mide un miembro y el otro. Si ese miembro que vas a operar es más corto, me iría más una aditiva. Si ese miembro que voy a operar es más largo, pucha, me iría una sustractiva. Si tengo que hacer una bipolar, que tengo una osteotomía de fémur y tibia, y pucha, hago la sustractiva de tibia, que es más fija, me da más tranquilidad, el hueso que salgo se lo pongo en la tibia, una aditiva de tibia. Y después, bueno, cada paciente hay que ver, ¿no? Si sustractiva, aditiva. Siempre, si el paciente estoy pensando a futuro que va a ir una prótesis, siempre mejor aditiva. Porque para una prótesis es mucho mejor una aditiva que una sustractiva, que me cambie un poco el eje. Entonces, en la prótesis es mejor hacerlo con una aditiva. Ese es en términos generales, me parece. Sí, está claro que después hay que ver el caso por caso, ¿no? Claro, ¿viste? Sí. ¿Doble osteotomía? ¿No nombraste? ¿Lo Sí, haces obvio. habitualmente? Sí, eso me abrió mucho la cabeza a los alemanes, los franceses que están con el tema de doble osteotomía, porque es verdad. Viene un paciente hoy vimos un caso justamente, un paciente que tiene 18 grados de varo, ¿no? 18 grados. Entonces, 18 grados, ¿uno qué hace? Va a la tibia, ¿no? Y a corregir 18 grados, si el varo estaba de la tibia y del fémur, uno va a la tibia, hace una internía totalmente oblicua, esa internía va a fracasar, el paciente no va a mejorar el dolor y va a tener que terminar en una prótesis. Entonces, para mí es muy simple la osteotomía. Yo miro la telemetría y veo los ángulos. Si el ángulo lateral distal de fémur, que normal tiene 185 a 90, está alterado, o sea, si tiene menos de 85, porque está en valgo de fémur. Si tiene más de 90, porque está en varo de fémur. Y la tibia lo mismo, si tenemos abajo 85, varo de tibia, si se tiene arriba de 90, valgo de tibia. Y corregir donde sea. Si el valgo es de tibia, hago una osteotomía de tibia. Si el varo es de fémur, vamos a fémur. Y si es bipolar, hay que hacerlo bipolar. Ojo, tampoco hay pacientes que están en la línea, que tenés un poquito de fémur y mucho de tibia. Bueno, ok, listo, vamos a la tibia, ¿no? O al revés, tenés mucho de fémur y poco de tibia, vamos al fémur. Pero cuando es en los dos, es ideal hacerlo bipolar, los dos huesos, porque ponés la interlínea paralela al piso, y el paciente anda muy bien, a pesar de una doble osteotomía. Ok, los primeros 7 días, 10 días, pero a la vez, increíblemente los trabajos hablan que tenés menos complicaciones que si haces de un solo lado. ¿Por qué? Porque si haces de un solo lado, seguramente tengas que hacer una corrección de 10, 12, y si haces bipolar, las correcciones son cortas, son bajitas, son correcciones de 7, 8, menos 5. Es raro que tengas una corrección de 10 o más si es bipolar. Entonces, tienen menos complicaciones esos pacientes que si lo haces en un solo hueso. Excelente. Con respecto a algún gesto quirúrgico o algún tip que nos puedas nombrar, ahora muchos usan colocar una clavija para evitar la fractura de la cortical. ¿Qué nos puedes contar? Sí, perfecto, Nacho. Eso me gusta mucho, sobre todo en fémur. Pongo una clavija de protección y también la hago cuando hago en tibia. En el fémur a veces le pongo un tornillo y lo dejo ese tornillo, pero la clavija es muy bueno para hacer hasta donde llega tu sierra. Sí. Y como tip, mucho cuidado.
con la osteotomía, voy con sierra, pero también uso escópulo en la parte posterior, y si voy a trabajar la parte posterior, siempre flexiono la rodilla para alejar los vasos del lugar de trabajo. Bien, llegando ya al final, ¿qué consejos le darías para alguien que se está formando, que está empezando con este procedimiento? Algo nombraste de cursos. ¿Qué consejo le darías? Sí, yo creo que, bueno, ahora la AAA hacemos un curso en mayo en Corrientes, que es justamente de osteotomía. Hasta hace un año no existían los cursos de osteotomía, por lo menos en Latinoamérica y en Argentina. Ahora sí se está abriendo. Son cursos que son más fáciles de hacer que los de artroscopía, porque uno no necesita agua ni nada. Así que yo aconsejo mucho el tema de cursos, pero lo fundamental, como siempre digo, es el diagnóstico y la indicación. Después la técnica quirúrgica, pero el diagnóstico y la indicación es donde está más el problema, es en el diagnóstico y en la indicación. Después la técnica quirúrgica. Otro tema también que tenemos ahora y que no es muy difícil, todo lo que sea impresión 3D, que uno lo puede hacer fácilmente. Una impresora 3D no es muy cara y mandarlo a hacer lugar tampoco es caro. Entonces, si uno tiene una osteotomía media compleja, hace la 3D y ahí con el plástico hace los cortes. Inclusive lo que hago yo, mido los tornillos, mido la placa, si la tengo que moldear, moldeo la placa. Antes de la cirugía mando a tortilizar y cuando llega la cirugía tengo la placa moldeada y la longitud de los tornillos. Acá no, pero bueno, en Europa tenemos todo lo que es PCI, que uno manda la tomografía y te mandan ya las guías de corte, los tornillos, te dicen la guía de corte. Acá se ve el tornillo de 8, acá el de 7, que es mucho mejor, pero bueno, acá todavía no lo tenemos. Ya llegaremos a esa etapa. Bueno, Rodrigo, te agradezco mucho y bueno, saludos a todos. Dale, muchas gracias.